¿Cuál es su opinión acerca de lo que hemos visto hoy con la proclamación de Juan Guaidó y su reconocimiento, entre otros países, por Chile? Muchas gracias, Daniel, gracias CNN por permitir dar una opinión distinta. Hablando como hombre de derecho, mi opinión concreta a lo que ha pasado hoy día es una violación flagrante del Estado de Derecho en Venezuela. Quisiera saber que me respondiera alguno de los que han hablado o han criticado a Maduro, en qué norma, de qué tratado internacional, en qué artículo de la Convención de Viena, en qué Carta de Naciones Unidas, del Tratado de las Convenciones, etcétera, existe algo que pueda permitir el disparate de que se reconozca a alguien que no tiene legitimidad alguna, uno que no fue candidato, que no fue elegido. Es absurdo. Es como si mañana nosotros reconociéramos a cualquier persona presidente de la República. Esto es una violación flagrante del Estado de Derecho. El país tiene una constitución democrática alabada, como es la constitución de 1999. Maduro fue elegido en elecciones legítimas el 2008, con un sistema electoral reconocido por personajes como Jimmy Carter o presidentes españoles, que nadie podría acusar de revolucionarios ni terroristas, que consideren que el sistema electoral venezolano es el más moderno y el más transparente. En esas elecciones, y con opositores, Falcón entre otros, Maduro fue elegido presidente con casi el 70% de los votos, dicho sea de paso, un porcentaje bastante mayor que el del presidente Piñera. Y en cambio los opositores obtuvieron juntos cerca de un 30%. Es decir, un presidente legítimamente elegido. Pero déjame agregar, Daniel, que en esa misma elección, porque se hizo votación por presidente, por delegados, parlamentarios, elecciones municipales, etcétera, se detectó que hubo errores, fraude, en 3 diputaciones. De acuerdo a la ley, lo que correspondía era repetir la elección. Sin embargo, la Asamblea Legislativa se opuso y por esa razón, hay que recordarlo esta noche, el Tribunal Supremo, que es independiente, declaró ilegal e ilegítima a la Asamblea Legislativa que preside este señor. Por lo tanto, es un organismo que además no existe. ¿Cómo se puede explicar entonces que desde Estados Unidos el señor Mike Pence haya dado la orden a los gobiernos títeres y todos corrieran? La OEA, el Grupo de Lima, que habrá empezado en el gobierno de la presidenta Bachelet, pero que en verdad es bastante atrabiliario y daría para otro programa, se atrevan a desconocer al presidente Maduro y reconocer en cambio a alguien por el cual nadie votó. Esto es simplemente una burla al Estado de Derecho, y yo, no como político, como abogado, como jurista, como respetuoso del derecho, condeno abiertamente. Señor Contreras, entre otros puntos, y le doy las argumentaciones que se han dado por parte de distintos juristas y del grupo de Lima, entre otros, que las elecciones en que fue elegido Maduro tienen un problema de origen por haber sido convocados por la Asamblea Nacional Constituyente y no por el Consejo Nacional Electoral como correspondía, que se dio apenas un plazo de 1 mes y medio entre la convocatoria y la elección, que varios candidatos que intentaron inscribirse de la oposición se les impidió la inscripción, que las elecciones anteriores, para la constituyente del 2017, la propia empresa encargada del conteo dice que hubo fraude en esa votación, lo que no daba garantías tampoco para hacer esa elección. Por esas y otras razones es que estos organismos consideran que esas elecciones son ilegítimas y que por lo tanto el periodo que comenzaba ahora el presidente Nicolás Maduro era ilegítimo también por no haber sido democráticamente correctas las elecciones del año 2018. Por supuesto que no comparto en absoluto esas afirmaciones. Las elecciones presidenciales están fijadas para el mes de abril, la oposición pidió que se postergaran un mes, se le hizo caso, la elección se hizo en mayo, se dio respuesta, hubo candidatos a la oposición, repito, Falcón y otro más o varios más. Entonces no sé de qué ilegitimidad están hablando, ni con qué atribuciones se produce lo que hoy día se produce. Francamente, aquí se está obedeciendo órdenes. Por la riqueza del petróleo, porque Colombia tiene interés en el Golfo, porque quiere quedarse con territorio venezolano, porque está el problema del petróleo, porque Paraguay quiere no pagar la deuda de 300 millones de dólares que le debe a Venezuela, etcétera. Se confabulan, y lo grave es que apoyen este verdadero golpe de Estado que se intenta dar en Venezuela por parte de los políticos, de algunos políticos latinoamericanos y de algunos gobiernos. Lo triste es que no solo en Chile se suman los personajes de la derecha, quienes apoyaron el golpe de Estado en Chile, el propio actual presidente, que fue el principal orador en defensa de Pinochet cuando estaba preso en Londres. Eso me parece natural. Están cumpliendo su deber. El canciller Ampuero también. Él pasó de comunista a la ultraderecha. Entonces eso puede entenderse políticamente. Pero que haya demócratas que han dado pruebas reales de ser democráticos, que estén apoyando, me parece altamente preocupante. Yo estoy, como se ha dicho también en el programa de ustedes esta noche, porque haya una solución política, porque hay una solución pacífica, pero esos diálogos deben hacer espontáneamente de los venezolanos. No les podemos imponer un diálogo. Aquí no podemos usar las fórmulas de Almagro, no podemos usar fórmulas que se han usado en otros países y que han sido desastrosas. Dejemos que el pueblo venezolano decida su destino y reitero, la violación del Estado de Derecho lo está consumando la oposición a Maduro.
Señor Contreras, ¿cómo se llega a un diálogo en esta situación de profundísima crisis social y humanitaria? Más de 3 millones de venezolanos han tenido que huir de su país, una inflación de más del 1.000.000%, falta de alimentos, de medicamentos, una situación humanitaria tan grave. ¿Es sostenible un gobierno que mantiene a su población en un estado tal? Creo que es posible hacer, pero quiero agregar que no discrepo contigo que sea el gobierno el que mantiene a este país en un estado tal. Recordemos Chile, no nos olvidemos, tú a lo mejor eras muy joven, pero la causa del golpe en Chile no fue del gobierno del presidente Allende. El desabastecimiento, que al día siguiente del golpe aparecieron todos los productos, lo produjo la derecha, Estados Unidos. Todos los males que aquí ocurrieron no fueron culpa del presidente Allende. Y están ocurriendo técnicas muy parecidas. La mezcla de actos aparentemente cívicos, no violentos, como los cacerolazos, que los hay en Caracas como los había en Chile, pero también los grupos terroristas como el Grupo Patria y Libertad, pues y otros. Es decir, la misma fórmula, la misma receta del 73, la misma que se aplicó el 64 en Brasil, la que ya conocemos hasta el cansancio, la intentan aplicar hoy día en Venezuela. Eso hace complejo, difícil, sí, el diálogo. ¿Compara el gobierno del presidente Allende con lo que está haciendo hoy día Nicolás Maduro en Venezuela? Hay muchas cosas parecidas. La fundamental, el deseo de fondo en el corazón de ambos sistemas por cambiar el modelo económico-social en favor de los más pobres. En eso son exactamente iguales. Los métodos pueden ser distintos, habrá muchas diferencias, pero en su esencia lo que pretendía la Unidad Popular, lo que pretendía Salvador Allende, era mejorar la situación de la inmensa mayoría de los chilenos. Por eso la nacionalización del cobre, por eso profundizar la reforma agraria, todas las reformas que se llevaron a cabo. Lamentablemente conocemos la historia, sabemos hoy día, porque hay hasta expedientes judiciales en Chile, quiénes fueron los culpables del golpe, cómo lo tramaron, qué fuerzas participaron, y son, curiosamente, las mismas firmas que hoy día intentan derribar a Maduro. ¿Y usted sí, considera que Nicolás Maduro está haciendo esto por métodos democráticos? ¿Considera que él es un demócrata? Yo no veo hasta ahora ninguna atropello a la norma, si respeta la Constitución del 99, que fue el que todo el mundo alabó como la más democrática. Si el sistema electoral, hasta presidentes norteamericanos y españoles creen que es el más transparente, y con ese fue elegido. Y a propósito, esto del éxodo venezolano, yo le recomendaría que lea a Rodríguez Zapatero, presidente español, que sostiene con razón que la culpa del éxodo en Venezuela no es otra que la presión norteamericana, que es lo mismo que ocurrió en Chile antes del golpe, cuántos chilenos fueron a Miami. Esa es la realidad. No ver la presión norteamericana es no querer ver la realidad. Pero, perdón, no es que los venezolanos estén yendo a Miami. Hay millones de venezolanos que han tenido que huir de su país en situaciones humanitarias muy complicadas. Muchos han llegado a Chile, otros a Ecuador. Es bastante distinto, ¿no? Daniel, no, el asunto no es a qué país se va, eso es una broma. De mal gusto. Estoy diciendo que el éxodo está causado por la presión de una gran potencia que está creando el desabastecimiento y la situación que se está dando en Venezuela. ¿O no? ¿No fue así en Chile? ¿No fue así en Brasil? No lo conocemos una vieja historia. ¿Hasta cuándo? Ahora, el diálogo, ¿cómo va a darse? Tú tienes razón, es difícil. Yo no se me ocurre, pero es un tema de la creatividad de la sociedad venezolana. Ellos tendrán que encontrar los caminos que evite la guerra civil, que evite la confrontación armada, que sería terrible, que evite que de nuevo Mike Spence y Trump impongan sus normas, que el Grupo de Lima y que un personaje tan desastroso como Almagro imponga también sus tesis. Eduardo Contreras, muchas gracias por habernos acompañado hoy en CNN Chile. Buenas noches. Muchas gracias, Daniel.